Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es María Lourdes Acuña Aguilar, yo soy gestora de capacitación en la Escuela Judicial. En nombre de la Comisión RAC, el Centro de Conciliación del Poder Judicial y la Escuela Judicial Licenciado Edgar Cervantes Villalta, le damos la cordial bienvenida a la conferencia de participación de las personas menores de edad en los procesos de conciliación, aspectos jurídicos y técnicos. Le damos además un cordial saludo al doctor Ricarte Soler Mendicival, director de Medios Alternos de Resolución de Conflictos de Panamá, a quien le agradecemos su presencia en esta actividad. Me permito presentar a las personas ponentes del día de hoy. La máster Julieta Barbosa Cordero, jueza conciliadora del Centro de Conciliación del Poder Judicial, mediadora y conciliadora certificada. Además, docente en temas RAC. También nos acompaña la licenciada Katia Escalante Barbosa, mediadora y conciliadora certificada docente en temas RAC y además es subdirectora ahí de la Escuela Judicial. Antes de darle la palabra a doña Julieta, les agradecemos mantener los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas durante la conferencia. Las consultas las vamos a anotar en el chat para que las ponentes las puedan responder al finalizar la conferencia. Seguidamente le damos la palabra a doña Julieta. Muchas gracias, María Lourdes. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con Kate y con todos y todas ustedes, porque creo que este tema que nos convoca de la participación de las personas menores de edad en los procesos de conciliación es un tema muy interesante, es un tema que, como vamos a ver, no es un tema nuevo, sino que ha venido el Código Procesal de Familia a establecerlo con más fuerza, pero ya lo teníamos, pero es un tema que sin duda nos enfrenta a grandes retos para garantizar esta participación de las personas menores de edad en los procesos conciliatorios, lo que también estamos seguras que va a tener como fruto que estas personas también al participar de estos procesos empiecen a ver estas formas alternativas como Oli, las es que está donde tu formas mamá y en eso tal, y yo no hallaba cómo bajarle ni el volumen ni nada para que ella no lleve. me parece que hay alguien con el micrófono abierto. Eh, y que estas personas empiecen a aprender estas formas autocompositivas, ¿verdad? Como las formas normalizadas para tratar de resolver conflictos. Entonces, al final creo que va a tener eh, pues muchos beneficios. Como les decía, la participación de las personas menores de edad en la conciliación y su derecho a ser escuchadas. Vamos a referirnos a algunas obligaciones concretas que tienen los estados respecto de esa participación de las personas menores de edad, tanto en los procedimientos judiciales como administrativos. Entonces, pues, en este caso es importante que tengamos claro que los instrumentos internacionales les reconocen a las personas menores de edad eh, o los reconocen como individuos con derecho pleno de su desarrollo físico, mental y social. Y también con derecho a expresarse libremente en relación con sus opiniones. Como les decía, el Código Procesal de Familia ha venido a reafirmar ese compromiso que tenemos con esa real participación de las personas menores de edad. Y digo reafirmar porque este derecho a participación inclusive ya se encuentra contenido incluso en la Constitución Política. Nuestra Constitución en el artículo 51 le da la obligación al Estado de proteger los derechos de las personas menores de edad y dice específicamente del niño y de la niña. Igualmente ya tenemos esta participación obligatoria y ahora lo vamos a ver con más detalle en el Código de la Niñez y la Adolescencia, e inclusive establece el Código de Niñez y Adolescencia esta participación de las personas menores de edad y establece inclusive la posibilidad de la nulidad cuando se ha invisibilizado esta posibilidad de participar de las personas menores. En la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que estaba del 2019 al 2021, se establece la obligación de revisar y modificar la legislación y las prácticas para hacer efectivo el derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas
y a que su mejor interés sea tomado en cuenta. En esta política se tiene claridad de que Costa Rica ha realizado un esfuerzo continuo por actuar como un Estado social y democrático de derecho, y que pasó en el año 89 con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño y su ratificación posteriormente en el año 90 de la doctrina de la situación irregular de las personas menores al paradigma de la protección integral de las personas menores de edad, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces, esta política nacional de niñez y adolescencia contiene dentro de sus ejes o lineamientos la institucionalidad democrática, y dentro de este lineamiento o eje de institucionalidad democrática tenemos la promoción y garantía de participación de la niñez y la adolescencia como sujetos activos de derechos. ¿Y esto qué quiere decir? La política nos dice que es el derecho de las personas menores a opinar, el derecho de las personas menores a ser escuchadas y la obligación. Sí, tal vez sí, pero la gente. Alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Y la obligación que tenemos como Estado de crear espacios accesibles para que realmente esas personas menores puedan ser escuchadas. Además, esta política nacional tiene también otro eje que es o dentro de este eje de la institucionalidad democrática, tiene la obligatoriedad del mejoramiento continuo del bloque institucional con enfoque de derechos relativos a personas menores de edad, o sea, en materia de niñez y adolescencia, e incorporando principios especiales en la normativa nacional para que se brinde un servicio de calidad en esta posibilidad de ser escuchados. Además, esta política tiene otros ejes que se relacionan con el de la institucionalidad democrática, ¿verdad? Y todos vienen a complementarse para garantizar, para generar las formas de garantizar ese derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas. En instrumentos internacionales se establece la obligación de los Estados parte de garantizar que se den las condiciones adecuadas para apoyar y estimular a las personas menores de edad para que expresen sus opiniones y que el mejor interés prive en los asuntos que los afectan. Y también para combatir las actitudes negativas de obstaculización y de la plena realización del derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas y que su mejor interés sea tomado en consideración. Vean ustedes que aquí se hace referencia en ambos casos. Perdón, pero creo que alguien tiene el micrófono abierto. Si pudieran revisar, porque hay un ruido ahí que no nos permite. Gracias. Habla del mejor interés, que se tome en cuenta el mejor interés de la persona menor y que sea el que se considere de manera primordial. Entonces, aquí cuando hablamos de interés superior de la persona menor de edad, es importante que tengamos claro qué es lo que nos debe de llevar de la mano, ¿verdad? Para tener claro que cuando hablamos de interés superior de la persona menor de edad, que estamos haciendo referencia. Entonces, en primer lugar, es importante que tengamos claro que es un concepto rector para toda decisión que se tome, que es complejo y es casuístico. ¿Y por qué esto? Bueno, porque incluye derechos humanos y en este caso incluye derecho de familia. ¿Y qué es lo que nos dice este interés superior de la persona menor de edad? Que las decisiones que se tomen respecto de una persona menor deben ser en beneficio y bienestar de su desarrollo integral. De manera que cuando estemos hablando de interés superior de la persona menor de edad, tenemos que analizar cada caso con detalle, tenemos que analizar cuáles son las condiciones de esa persona menor de edad, porque esta es una consideración primordial. Y también se nos dice que es flexible, que es adaptable al caso concreto, porque hay que revisar cada caso de forma específica, ¿verdad? También analizar el contexto en que se da y la situación y necesidades de la persona menor de edad, que no todas las personas menores de edad tienen las mismas condiciones, y por eso es que cada una de estas debe ser analizada. El artículo 5
del Código de Niñez y Adolescencia establece el interés superior de la persona menor de edad, y me voy a permitir citarlo. Dice que toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de 18 años debe considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. Y dice, la determinación del interés superior deberá considerar: A, su condición de sujeto de derechos y responsabilidades; B, su edad, su grado de madurez, su capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; C, las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve; y D, la correspondencia entre el interés individual y el interés social. Entonces, aquí nos delimita y nos establece, ¿verdad?, los elementos a los que tenemos que poner atención para realmente es que esa participación de la persona menor de edad sea acorde a la edad, a su grado de madurez, a esa capacidad de discernimiento que tenga la persona, a las condiciones socioeconómicas, a las condiciones especiales que tenga la persona menor de edad, porque todo esto hace la diferencia, y por eso es que cada caso es único, ¿verdad? Y cada tratamiento que demos a procesos en donde hay personas menores de edad tiene que ser también desde esa perspectiva analizado. Ahí sí, perdón, porque creo que aquí me adelanté. Sí. Perdón, pero algo me está fallando aquí en esta presentación y se cambió toda solita. Perdón, un momentito para devolver. Entonces, perdón, porque no sé qué me falló aquí, pero algo no me... Ya, ok. Estábamos en esta, ¿verdad? Pasamos al concepto, perdón, del interés superior de la persona menor de edad. Y nos decía que se requiere de 5 medidas para garantizar ese cumplimiento. Pero antes voy a moverlo un poquitito aquí nada más para establecer esas 5 medidas que tenemos que tomar, de dónde sale. Y eso sale de la Convención de los Derechos del Niño. Es importante que analicemos los artículos 3 y 12 de esta convención, porque ambos artículos nos van a hablar sobre el derecho de ser escuchado de la persona menor de edad y su vínculo con otras disposiciones de la convención. Cuando hablamos de los artículos 3 y 12 específicamente, tenemos que tener claridad que estos dos artículos se complementan. Uno atiende a los principios, o cada uno atiende a los principios generales. Uno establece el objetivo de alcanzar ese interés superior de la persona menor de edad, y el otro ofrece la metodología para lograr ese objetivo de escucharlos. Entonces, el artículo 3 nos establece la obligación de las instituciones de atender el interés superior de la persona menor de edad, y nos dice que los estados deben asegurar la protección, cuidado y bienestar de los menores, sin desatender los derechos y deberes también de las personas adultas responsables de esas personas menores ante la ley. Y el artículo 12 nos habla del derecho de los niños y niñas a expresar sus opiniones y a que se tengan en cuenta en todos los asuntos que les afecten. Y específicamente ese artículo 12 nos dice, y me voy a permitir leerlo porque es importante que analicemos varias partes de este artículo. Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los Participación de asuntos las personas menores de edad en procesos de conciliación que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas y procedimientos de la ley nacional.
Entonces, vean ustedes que este artículo 12 le da la obligación a los estados de garantizarle al niño que la participación activa. Nos dice además que el niño está en condiciones de formarse un juicio propio, ¿verdad? Para poder expresar esas opiniones y que las expresa libremente. Cuando hablamos de garantizar, es obligación de proteger ese derecho a la persona menor de edad. Cuando nos dice que está en condiciones de formarse un juicio propio, de lo que nos habla otra norma que se complementa con esta, que es la observación general número 12, que es la llamada observación del derecho del niño a ser escuchado, nos viene a establecer con mucho más detalle qué es todo lo que nos quiere indicar el artículo 12. Entonces, cuando nos dice que está en condiciones de formarse un juicio propio, nos dice la norma que no pueden los estados partir de la premisa de que el niño es incapaz de expresar sus opiniones, que al contrario, el supuesto debe ser siempre que tiene la capacidad y el derecho de expresar esas opiniones y que no corresponde al niño probarlo. Tiene que buscarse la forma de lograr determinar cuál es el grado de madurez de ese niño para poder ver cómo se puede tener la opinión. Inclusive el comité en esta observación 12 recomienda no limitar por edad el derecho del niño a expresarse, porque ellos indican que hay estudios que demuestran que el niño o la niña es capaz de formarse opiniones desde muy temprana edad, aunque no tenga la posibilidad de expresarlas claramente de manera verbal. Entonces, inclusive recomiendan que se puedan explorar otras opciones de comunicación no verbal, como por ejemplo los juegos, las expresiones corporales de la persona menor, las expresiones faciales, el dibujo, la pintura. Entonces, existen formas de garantizar que esa persona menor de edad sea escuchada. Cuando nos habla también este artículo 12 de que debe ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, nos hace también una especificación que puede ser en casos de separación de papá y mamá, para efectos de custodia, de cuidado de la persona menor de edad, también para efectos de adopción, y dice expresamente que estos procedimientos pueden abarcar mecanismos alternativos de solución de diferencias como la mediación. En el caso nuestro sería mediación o conciliación, ya que sabemos que para nuestra legislación son términos sinónimos, ¿verdad? Y que aplican iguales principios, igual metodología, iguales obligaciones, para realizar estas audiencias. También se nos recomienda que debe tomarse en cuenta la capacitación del personal. O sea, tenemos que capacitarnos para poder posibilitar de una manera real esa comunicación y esa opinión de las personas menores de edad, que se deben realizar diseños de las salas del tribunal donde se van a realizar estas participaciones de las personas menores de edad. Inclusive hace referencia a la vestimenta de las personas juzgadoras para que no generen un impacto en las personas menores de edad, sino una confianza y que éstas puedan comunicarse realmente, entre otras recomendaciones que se hacen. Entonces, esta observación general número 12, que nos habla de las medidas para garantizar la observancia del derecho del niño y la niña a ser escuchadas, es una norma que nos viene a dar operatividad y aplicación a este artículo 12 para que realmente se pueda dar esa participación de los niños. Entonces nos habla del derecho de ser escuchadas las personas menores de edad. Permítanme, voy a... No, más bien. Ahí está. Del derecho de ser escuchadas las personas menores de edad, que este es uno de los principios generales de la Convención, junto con la no discriminación de las personas menores de edad, junto con el derecho a la vida y el desarrollo pleno, y junto con el interés superior de la persona menor de edad, que fue al que hicimos referencia. Entonces nos dice que
Durante todas las etapas de un proceso se requieren 5 medidas básicas para garantizar el cumplimiento y esto incluye también la posibilidad de las personas menores de edad de participar en los procesos de mediación o conciliación. Y son estos pasos que ustedes ven ahí. La preparación de la persona menor de edad. ¿Por qué? Bueno, porque la persona menor de edad debe estar informada sobre todo lo que va a pasar en esa audiencia. Debe tener claro que es su derecho, que no es una obligación participar. Y además debe de informársele cómo se va a realizar, cuándo se va a realizar, dónde y quién va a ser la persona con que va a tener esa reunión o con que va a tener esa participación. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que si a las personas adultas inclusive se les dificulta a veces tener que ir a una oficina judicial y participar de procesos, con mucha más razón a una persona menor de edad. Entonces debemos de minimizar ese impacto que puede ser para estas personas participar en esas audiencias, incluyendo la audiencia de conciliación, que sabemos que es un espacio para el diálogo, pero que bueno, al tener la persona eventualmente que ir a una oficina judicial, pues esto ya le va a generar un elemento ahí de preocupación, de pronto se va a inhibir, entonces siempre hay que prepararlo de la mejor forma posible. Cuando se realiza la audiencia, la observación general nos dice que debe ser un estilo de conversación, no de interrogatorio, y que debe ser un ambiente seguro y confiable, y que también para la persona menor de edad, pero que también asegure la confidencialidad de lo que se va a hablar. Porque recordemos que la persona puede conversar con la persona juzgadora, externar su opinión, pero luego hay que pedirle la autorización, ya sea para que pueda participar de la audiencia o para poder trasladar eventualmente algo de lo que ella quiera que sea parte de lo que se discuta en esta audiencia. Entonces, pero todo durante esa entrevista o esa reunión tiene que ser absolutamente confidencial. También nos habla del otro punto que es la evaluación de la capacidad de la persona menor de edad y nos dice que tenemos la obligación de definir buenas prácticas para verificar que esta persona menor de edad sea capaz de formarse un juicio propio, que es lo que ya les decía antes, y que se pueda abordar de la mejor forma posible. Ya les indicaba anteriormente que no necesariamente con una entrevista directa, sino que pueden utilizarse otras formas no verbales que permitan apreciar cuáles son las opiniones de esa persona menor de edad y que sean más acordes a la edad o al nivel de madurez de la persona menor. Luego, el otro punto es la comunicación de resultados y nos dice que la persona encargada de adoptar decisiones debe informar a la persona menor de edad el resultado del proceso y explicar cómo se tuvieron en consideración sus opiniones. Y esto es importante porque le permite a la persona menor de edad tener la garantía de que fue debidamente escuchada, que se valoraron los elementos que ella trasladó, los deseos también que ella manifestó, las inquietudes que pudo haber manifestado. Esto no necesariamente tiene que resolverse posteriormente. Si la persona no participara, por ejemplo, en la audiencia de conciliación, no es que en la audiencia de conciliación es obligatorio que se tome la decisión de acuerdo con lo que la persona menor de edad indicó, porque tienen que valorarse muchos elementos, pero sí es importante luego comunicar los resultados para que esta persona sepa cómo fue analizada la propuesta o lo que ella manifestó, si es que no va a participar eventualmente de la audiencia. Y también nos habla la observación de las quejas, vías de recurso y desagravio. Y entonces, al comunicar los resultados, la persona tiene que tener claro cómo fue incorporada sus manifestaciones eventualmente y tiene el derecho de hacer las reclamaciones que corresponden, ¿verdad? Eventualmente. Esta observación general también en el punto 3 nos habla del derecho de la persona menor de edad a ser escuchada en procedimientos judiciales atinentes a relaciones familiares específicamente. Y nos habla y nos hace referencia específica inclusive a la mediación. Y dice que en procesos de divorcio y separación, porque tiene la claridad de que las personas menores de edad se ven afectadas por estos procesos
y que entonces se tiene que considerar siempre el interés superior de la persona menor de edad. En la separación de los progenitores y formas sustitutivas de cuidado, si es necesario apartar a la persona menor de edad de su familia por alguna situación de negligencia o abuso, se debe también tener la opinión de la persona menor de edad respecto de esta separación y respecto de eventualmente quién se va a hacer cargo de ella. En los procesos de adopción también se tiene que escuchar a la persona menor de edad, hablarle de los efectos de la adopción y escuchar la opinión que ella tenga respecto de este tema. Hay otras normativas a nivel internacional que también nos hablan de ese derecho que tienen de participación las personas menores de edad. Una de ellas es la Declaración de Derechos Humanos, específicamente el artículo 10, que nos dice que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones. Entonces, esta declaración es clarísima en ese derecho que tienen las personas menores de edad de ser escuchadas. Igualmente, la recomendación 98 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es específicamente sobre mediación familiar, se basa primero en hacer un análisis del desarrollo que han tenido las vías de solución amistosa de conflictos, le llaman ellos, y reconoce la necesidad que existe de reducir los conflictos en interés de todos los miembros de la familia, especialmente de las personas menores de edad. Porque se basa en que los conflictos familiares, primero, están implicadas personas que tienen una relación de interdependencia. Segundo, que por esa relación de interdependencia que existe, los conflictos que surgen tienen un contenido emocional difícil que los agrava. Y tercero, que cuando hablamos de divorcio o separación de los padres y madres, esto tiene un impacto sobre toda la familia, pero sobre todo en las personas menores de edad. Entonces, a partir de esta reflexión que se realiza en esta recomendación 98, también se analiza las ventajas que tiene la mediación o conciliación y se dice que mejora la comunicación entre las partes, que reduce los conflictos o la gravedad de estos, que da lugar a acuerdos que puedan ser amistosos y que reduce costos económicos y sociales. Y yo diría también emocionales para las personas involucradas, sobre todo para las personas menores de edad. Y entonces, con base en este análisis, recomienda instituir o promover la mediación familiar o reforzarla en los estados en que ya exista y adoptar las medidas necesarias para asegurar la puesta en marcha de los principios para asegurar la promoción y utilización de la mediación en familia. Y establece entonces como principios varios apartados que hablan del campo de aplicación de la mediación o conciliación en materia de familia, de cómo se debe organizar la mediación en esta materia, de cómo se deben llevar a cabo los procesos de mediación, de los acuerdos de mediación, el carácter que deben de tener y cómo se debe establecer siempre campañas de promoción y acceso de todas las personas a esta información para que pueda utilizarse en mayor medida, minimizando así los efectos que tienen todos los conflictos en esta materia. En el Código de Niñez y Adolescencia, como les decía, haciendo o trasladando a la legislación nacional toda esta normativa internacional, se replica, ¿verdad? Todo lo que se recomienda a nivel de estas normas internacionales y específicamente vamos a ver 3 artículos que son importantes en este caso. Habla del interés superior de la persona menor de edad, que ya este artículo lo leímos al inicio, ¿verdad? Que debemos de considerar siempre ese interés superior de la persona y todos los elementos que hacen que cada caso sea digamos que valorado de una forma individual porque cada persona menor de edad va a tener sus características particulares. En el artículo 105
nos habla específicamente de la opinión de las personas menores de edad y nos dice que las personas menores de edad tendrán participación directa en los procesos y procedimientos establecidos en este código y que se escuchará su opinión al respecto. Nos dice que la autoridad judicial o administrativa siempre tomará en cuenta la madurez emocional para determinar cómo recibirá la opinión. Y esto también nos dice esa madurez emocional para saber cómo se va a recoger esa opinión de la persona menor de edad. Y este artículo 105 nos dice, para estos efectos, la Corte Suprema de Justicia establecerá las medidas adecuadas para realizar entrevistas con el apoyo del equipo interdisciplinario y en presencia del juez, bueno, de la persona juzgadora, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que ya en esta normativa del Código de la Niñez se recoge esta obligación de garantizar este derecho de participación directa de la persona menor de edad en los procesos judiciales o administrativos. Y el artículo 158 nos habla de la obligatoriedad de la opinión de las personas menores de edad. Inclusive vean ustedes que nos dice que deben estar presentes en los procesos conciliatorios, que se debe escuchar su opinión tomando en cuenta su madurez emocional y que esto es bajo pena de nulidad. Inclusive ahí citamos un voto del Tribunal de Familia en donde se habla sobre este tema. Siempre tenemos que tener claro que esa participación en los procesos conciliatorios es voluntaria. No podemos ni debemos obligar a la persona menor de edad a que participe. Sin embargo, como es un derecho que la persona menor de edad tiene, si no quiere participar, tenemos que establecer pues que fue consultada, que no quiso participar, para que podamos dejar ahí constancia de que se garantizó ese derecho de la persona menor de edad. Y que no eventualmente se vaya a dar una nulidad de lo actuado por haber invisibilizado este derecho. Veamos entonces ahora que tenemos en el Código Procesal de Familia, que como yo les decía al inicio, no, lo que viene es a darle más fuerza a toda esta normativa internacional que en todo caso ya la teníamos no solo en la política nacional, sino además en las otras normativas que acabamos de revisar. Y veamos específicamente 4 artículos que son importantes y que aquí los tengo para que los podamos leer. El artículo 8 nos dice que en todo procedimiento familiar se deberá garantizar que las personas menores de edad, las personas con discapacidad y otras poblaciones vulneradas tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas, mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad, a la capacidad y a las condiciones de vulnerabilidad, formas alternativas de comunicación, incluidas la interpretación en lesco y lenguas indígenas, según se presenten para facilitar el desempeño de personas sordas y personas indígenas y otras, como participaciones directas e indirectas, incluida la declaración como testigo en todo procedimiento judicial y en todas las etapas del proceso. Entonces, vean que el código nos da la obligación de garantizar la participación de las personas menores de edad, nos da la obligación de ajustar los procesos a las condiciones especiales que tengan estas personas menores de edad, para que puedan tener acceso en igualdad de condiciones. Entonces tenemos que hacer los ajustes a los procedimientos que correspondan para que tengan esas participaciones directas o indirectas en todas las etapas del proceso. Al decir en todas las etapas del proceso, tenemos claridad de que esto incluye la posibilidad de participar en las audiencias de conciliación para los temas específicos que les van a generar a ellos algún resultado. El artículo 43 nos habla de las garantías mínimas en el procedimiento para personas menores de edad y dice que se debe garantizar a toda persona menor de edad todos los derechos contemplados en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, otros tratados internacionales y las leyes de la materia. Entonces, este artículo 43 nos permite poder también utilizar normativa internacional que eventualmente pueda generarle más garantía a las personas menores de edad para que estemos claros de que se garantizan todos sus derechos y hablando específicamente de los procesos conciliatorios que se garantiza pues su participación en estas audiencias en el tanto ellos así lo deseen.
el artículo 195, que nos dice que tratándose de personas menores de edad o con discapacidad que puedan externar su opinión de previo a la homologación en la audiencia indicada, cuando se considere necesario para una mejor resolución, se escuchará su posición acerca de los aspectos conciliados que se refieran a derechos propios. Aquí tenemos que tener claro que de previo a la conciliación, cuando hay asuntos que tienen incidencia directa en las personas menores de edad y que tenemos que garantizar ese derecho de participación, debemos pues conversar de previo con la persona menor de edad. Si ésta no quiere participar de la audiencia, pues tenemos que entonces pedir su autorización para poder trasladar elementos importantes que deben ser considerados a la hora de realizar la audiencia. Recordemos también que uno de los pasos que nos daba la observación 12 era después comunicarles los resultados para que la persona pueda tener claridad de cómo se consideraron esos elementos que ya nos trasladó en esa audiencia de conciliación. Esto no quiere decir que estemos obligados a que las partes tomen decisiones solamente con base en lo que la persona menor diga, porque hay que analizar muchos elementos, pero sí que se tome en cuenta eso, que se analice lo que la persona menor de edad está trasladando y que después se le haga esa comunicación a la persona menor de edad, cuál fue el resultado y cómo se tomó en cuenta su opinión. Y el artículo 290, que nos habla de la participación de las personas menores de edad en procesos de divorcio, separación o disolución de unión de hecho, dice que la persona menor de edad, hija del matrimonio de la unión de hecho, se le concederá la oportunidad de ser escuchada para que exprese su opinión respecto a lo relativo a su cuidado personal o su interrelación con sus progenitores. Esta opinión podrá ser expresada directamente ante la autoridad judicial, pero también podrá ser realizada por escrito en el documento en el que se solicita la aprobación del convenio de divorcio, de separación de hecho o cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento. Entonces vean ustedes que aquí nos da la obligación mucho más clara todavía de la participación y la opinión de las personas menores de edad en lo relativo al cuidado personal, interrelación con sus progenitores. Nos establece específicamente qué temas, ¿verdad?, son importantes y en los cuales para tomar decisiones tenemos que tener muy clara cuál es la opinión de estas personas menores de edad. Por último, el artículo nos dice la sentencia que aprobó el convenio será notificada a la oficina del PANI, quien podrá eventualmente impugnarla si hay alguna violación de derechos fundamentales de las personas menores de edad. Pero entonces vemos que el código es claro en todas las obligaciones que nos da, que si bien es cierto, lo teníamos desde el Código de la Niñez, desde el artículo 51 de la Constitución Política, creo que ahora sí tenemos la obligación de garantizar esa participación real en mayor medida, porque el Código nos da todas las herramientas para hacerlo. Como les decía al inicio, esto implica para nosotros un gran reto, porque hay que establecer esa plataforma robusta en materia de conciliación para que las personas realmente puedan participar. Pero va a ser una experiencia positiva que también va a incidir en que estas personas menores vean estas formas autocompositivas y empiecen a normalizarlas como formas de resolver los conflictos. Voy a continuar yo pasando la presentación, pero le voy a dar la palabra a Katia para que ella continúe con el tema. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, vamos a ver, después de toda esta claridad jurídica que nos ha expuesto muy bien Julieta, donde están bien definidos los parámetros a partir de los cuales no solamente la normativa nacional, sino la normativa internacional permite, exige y solicita y garantiza la participación de las personas menores de edad en los procesos en que les afecta directamente. Vamos a entrar a ver algunos aspectos técnicos que tienen que ver justamente con el cómo hacerlo, porque ya sabemos que jurídicamente toca, ¿verdad? Jurídicamente hay que hacerlo. Ya tenemos clara esa primera puerta por la que pasa el análisis de un caso donde hay personas de edad, personas menores de edad involucradas. Entonces vamos a ver que
lo que va a orientarnos en esta conversación es precisamente esta necesaria participación de las personas menores de edad en la toma de decisiones. Como muy bien lo decía Julieta, sobre los temas que les afectan directamente, y la normativa es reiterada, ¿verdad? En este tema. Entonces, ¿cómo debe ser esa inclusión de las personas menores de edad en los procesos de mediación y conciliación? Entonces, para empezar, vamos a retomar algunos de los objetivos de la mediación y la conciliación familiar. Pasamos, Julieta. Nosotras quisiéramos hacer una anotación, y es que cuando nosotros hablamos de cómo debe hacerse esta inclusión, estamos partiendo del hecho de que estamos hablando de un proceso de mediación y conciliación estructurado, o sea, un modelo de mediación que establece de manera sistematizada una metodología de trabajo donde hay diferentes momentos, diferentes etapas, donde hay un proceso de evaluación del caso, donde hay una sesión conjunta de conciliación que pretende que las personas pasen por diferentes momentos para que puedan acercarse y tomar decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la persona menor de edad justamente se incorpore dentro de esto que llamamos un buen modelo de mediación y de conciliación? Y justamente por eso es que debemos devolver la mirada a cuáles son los objetivos de la mediación o la conciliación en materia de familia. Entonces vamos a ver que el primero de ellos es promover cambios en la organización de la familia, revisar la forma en que hasta ahora se han tomado las decisiones, devolver a cada persona que integra la familia la posibilidad de hablar con paridad y además promover una actitud de cooperación o colaboración en la resolución del conflicto. Eso es lo que nosotras y nosotros pretendemos en la conciliación familiar. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta visión? Bueno, que todas las personas deben de tener una participación activa. ¿Por qué? Porque debe existir dentro de este modelo la representación de los intereses de las personas que van a resultar afectadas directamente con las decisiones. Y ya sabemos que en materia de familia, cuando hay personas menores de edad, ellas van a estar directamente afectadas por las decisiones que las personas adultas toman. Esa ha sido la historia de las personas menores de edad, que en todos los casos de familia, con muy contadas excepciones, las personas adultas se reúnen para decidir sobre, por ejemplo, uno de los temas que les afecta directamente, que es el tema del régimen de interrelación familiar o lo que conocemos popularmente como visitas. Adelante, Julieta. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de una participación directa, estamos hablando del efecto directo de los resultados de la conciliación en la vida familiar. Por eso es que necesitamos que las personas menores de edad participen directamente, ¿verdad? En esto que les va a afectar. Seguimos. Cuando hablamos de participación directa, nos referimos a la participación de la persona menor de edad en los procesos de conciliación como una oportunidad para que sus intereses sean tomados en cuenta en el marco de la negociación, sobre todo en aquellos temas, como les decía, y como dice la normativa, en que les afecta directamente. Quisiera hacer referencia, cuando hablamos del régimen de interrelación familiar, quisiera hacer referencia, si quieres, continuemos, está bien, gracias, Juli. Que muchas veces, lo que les decía hace un rato, se toman las decisiones desde las personas adultas y no se toman en cuenta, por ejemplo, las actividades que son prioritarias para las personas menores de edad. Y voy a ser muy concreta en esto. Cuando se habla, por ejemplo, de visitas y se habla, por ejemplo, de un sábado o de un domingo, muchas veces resulta que el domingo, por ejemplo, es el día en el que las chicas o los chicos comparten con su grupo de amigos y se reúnen para jugar o para andar en bicicleta o para lo que sea. Y es un día que para ellos y para ellas es muy importante por esa integración social que tienen con pares que son personas significativas en su vida también. Y en muchos casos, las decisiones de las personas adultas vienen a afectar, a invadir esos espacios. Y entonces deciden, por ejemplo, en una conciliación que las visitas se va a hacer fuera de la casa de donde vive la persona menor de edad, se va a hacer el día domingo. Y la persona es obligada prácticamente a salir el domingo, a no estar todo el domingo,
perdiéndose justamente la oportunidad de compartir con sus pares y con personas que son significativas para ellos y para ellas. Entonces, este tipo de, y lo voy a decir como lo siento, este tipo de atropellos, ¿verdad? Este tipo de invasiones es justamente lo que queremos evitar. Y queremos que la persona menor de edad tenga la posibilidad de, obviamente, integrando sus intereses con las personas adultas también, que pueda posicionar su deseo de cuál debería ser el espacio en el que quiere compartir con la otra persona con la que no vive. Entonces vamos a ver que cuando hablamos del interés superior de la persona menor de edad, que es todo esto que hemos estado conversando, es reconocerles su calidad de persona, su derecho a ser escuchada, que esto vemos que es reiterado en la normativa, y su capacidad para tomar decisiones. Continuamos. Entonces vamos a ver que esta visión rompe con estructuras autoritarias y paternalistas acerca de lo que es mejor para la persona menor de edad, desde la perspectiva de la persona adulta. Como les decía hace un rato, siempre las personas adultas deciden qué es lo mejor para la persona menor de edad y en muchísimas de las oportunidades ni siquiera se les consulta. Adelante. ¿Cuáles son las ventajas? Ya pensemos, ya no solamente en lo que la normativa dice, pensemos en cuáles son las ventajas para la persona menor de edad. Primero, les personaliza. Posibilita que den su opinión sobre los puntos que les afectan y además permite visualizar sus necesidades auténticas. Cuando le damos la oportunidad de que se expresen, vamos a ver que tiene más ventajas que riesgos, pero hay riesgos, ¿verdad? Y los tenemos acá. Puede involucrarles en otras áreas del conflicto. De repente la persona menor de edad puede sentir que podría opinar, por ejemplo, sobre la posibilidad de que sus papás se separen o no, ¿verdad? Puede favorecer el que tomen partido por alguno de ellos o puede generar reacciones adversas de los padres, ¿verdad? Esto puede suceder porque una persona o la otra de las personas adultas podrían pensar que las decisiones que la persona menor de edad está tomando no les beneficia. Y es ahí donde tenemos que tener una estrategia de intervención súper importante, porque se trata justamente de aprovechar las ventajas y de evitar los riesgos. Entonces, ¿qué significa tener una relación estratégica y una intervención estratégica con las personas adultas? Bueno, que les expliquemos desde el inicio, desde las entrevistas iniciales de evaluación del caso, que les expliquemos por qué es importante la participación de la persona menor de edad, de qué manera es que se va a incorporar el punto de vista de la persona menor de edad en lo que se va a acordar dentro de la conciliación, lo que se puede acordar dentro de la conciliación, y las ventajas tanto para la persona menor de edad como para las personas adultas de que todas las personas participen con paridad. Muchas veces nos encontramos con convenios de interrelación familiar o, como les decía, de visitas, donde tenemos un disgusto de la persona menor de edad y es ella misma la que empieza a, vamos a ver, a interferir con que ese régimen de visitas funcione, ¿verdad? Como lo decimos popularmente. No para molestar, sino porque no le gusta, porque no está de acuerdo, porque no le preguntaron. Entonces tenemos muchos casos en los que se fija, ¿verdad? Desde las personas adultas, ¿verdad? El tema de visitas y es la persona menor de edad la que no quiere hacerlo de la manera en que estas personas decidieron. Entonces, cuando hablamos de aprovechar las ventajas y evitar los riesgos, vamos a tener que preparar la participación de la persona menor de edad para que su participación sea opcional siempre y cuando les consultemos, ¿verdad? Siempre hay que consultarles y debería de ser obligatoria en el sentido de que se lo planteemos como una necesidad para que tengan un excelente acuerdo, ¿verdad? Y además que sea ordenada. La idea no es improvisar, nunca en conciliación deberíamos de permitir que las personas, ni las adultas, ni las personas menores de edad participen de manera desordenada, de manera improvisada. Por eso es que siempre desde la Escuela Judicial hemos procurado, de la Escuela Judicial de Costa Rica, hemos procurado que en nuestro sistema judicial y en todos los sistemas judiciales con los que nos relacionamos y compartimos procesos de cooperación, se trabaje con una metodología sistematizada. Y dentro de esa metodología sistematizada, justamente, la intervención de las personas menores de edad debe darse de manera ordenada. Adelante, Julieta. Hace un ratito, Julieta decía algo muy importante.
dentro de todo lo que nos estaba compartiendo, algo muy importante justamente en este sentido, y es que debemos de trabajar y que tiene que ver con esto de que participan de manera ordenada. Tenemos que trabajar en ese modelo de incorporación de la persona menor de edad. De hecho, doña Julieta y yo estamos trabajando en un protocolo justamente para utilizarlo en procesos de conciliación, para que esa participación de la persona menor de edad no solamente cumpla con el marco jurídico que está establecido en estos casos, sino además que podamos tener una orientación, que podamos dar una orientación de cómo incorporarles de manera efectiva. Entonces, yo le voy a pedir disculpa a las personas que no manejan o que no conocen el mismo modelo que trabajamos en nuestro país, que es un modelo de mediación o de conciliación por etapas, donde está bien definida cada una, está bien definido cada uno de los propósitos y está bien definida la metodología a utilizar en cada una de las etapas, porque es justamente en este esquema en que hacemos las recomendaciones técnicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo de conciliación, siempre vamos a pensar en que hay que hacer entrevistas de evaluación del caso, donde entrevistamos a las personas adultas por separado y hay que hacer, a esto le llamamos filtro, porque es precisamente esa etapa en que evaluamos el caso desde dos puntos de vista, que sea jurídicamente procedente, que se lleve a conciliación y que cumpla con requisitos de conciliabilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la ausencia de situaciones de violencia, con la voluntariedad o disponibilidad de todas las personas para participar y además la ausencia de desbalances graves de poder que puedan afectar la toma de decisiones dentro de los procesos de mediación o conciliación. Entonces, en esa etapa previa a la sesión conjunta de conciliación, debe hacerse una entrevista, lo que nosotros llamamos una entrevista de filtro con la persona menor de edad o con las personas menores de edad. ¿Para qué? Haciéndola con todas las formalidades, ¿verdad? Que se hace con las personas adultas, para poder hacerle las explicaciones a la persona menor de edad sobre en qué consiste la conciliación. Ese es uno de sus derechos, que sepan qué es la conciliación, cuál es su propósito, por qué para nosotros es importante que ellas o ellos participen en esta entrevista inicial, precisamente para poder conocer su punto de vista. Hacemos el proceso de filtro con la inclusión de algunos elementos del trabajo que hacemos en la creación de opciones, porque dentro del proceso de conciliación hay una etapa específica donde las personas tienen que ser muy creativas para generar posibilidades de solución sobre alguno de los temas. Entonces, en este proceso utilizamos lo que llamamos lluvia de ideas. Entonces, para hablar del tema de las visitas, o que obviamente a las personas menores de edad no le vamos a decir régimen de interrelación familiar, les vamos a hablar de las visitas. Vamos a hacer con ellas, o si es una o varias personas menores de edad, como una lluvia de ideas sobre posibilidades, sobre cuáles son aquellas opciones que quisieran valorar en relación al régimen de visitas. Si es entre semanas, si es fin de semana, los horarios, la regularidad, la frecuencia, incluso algunas condiciones de la visita. Porque las personas menores de edad hablan de condiciones. ¿Qué condiciones quisieran tener? Por ejemplo, ha sucedido en algunos casos en los que las personas menores de edad se quejan de que es que cuando mi papá, por ejemplo, me lleva los sábados, me lleva donde mis abuelos, él se va a jugar fútbol con los tíos y yo me quedo, ¿verdad?, en la casa y llega hasta tarde. Y ya cuando toca que me venga a dejar a la casa otra vez. Entonces, prácticamente no estuve con él. Entonces, o por ejemplo, que los llevan a otros lados o los llevan a algunos lugares que a ellos no les gustan, ¿verdad? Y no han sentido la confianza para expresarles que quisieran tener condiciones diferentes dentro de las visitas. Entonces, todo eso que tiene que ver con el interés de la persona menor de edad, todo eso tiene que ver con lo que le gusta hacer, con lo que le gustaría compartir con una persona o con otra, ¿verdad? De las personas adultas. Todo eso es lo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Les decía que dentro de lo que es la etapa esta en la que estamos con las personas menores de edad, que es una etapa previa, ¿verdad? Al proceso de la sesión conjunta, vamos a valorar las diferentes opciones que las personas menores de edad quisieran tener con respecto a las visitas. Y vamos a seleccionar la que consideramos que podría ser un factible, o sea, que podría integrar los intereses de todas las personas.
¿verdad? Involucradas en este proceso. Debemos de trabajar lo que las personas menores de edad consideran como las mejores opciones y solicitarles permiso para trasladar. Vean qué interesante. El proceso, tanto el proceso de filtro, que nosotros le llamamos a estas entrevistas de evaluación previa, como la sesión de conciliación, sabemos que son totalmente confidenciales. En el caso de las personas menores de edad, tenemos que solicitarles permiso para trasladar específicamente las opciones que nos están planteando para las visitas a la sesión de mediación y conciliación con las personas adultas. No significa que vamos a trasladar todo lo que nos dijeron. Por ejemplo, si la persona menor de edad nos dijo, no, mire, es que a mí no me gusta porque me llevan el domingo a pescar, ¿verdad? Y a mí no me gusta pescar, me molesta el olor de los pescados, ¿verdad? A mí me gustaría hacer otra cosa, pero lo he dicho 1000 veces, a mí nadie me escucha. Entonces, podemos pensar en opciones alternativas, ¿verdad? Al tema de la pesca con las personas adultas, sin trasladar, obviamente, todo el malestar y todo lo que nos dijeron las personas menores de edad en esa sesión. Entonces, sigue siendo confidencial todo lo que nos dicen, pero sí les vamos a pedir permiso para que puntualmente las opciones que están interesadas las personas menores de edad que se tomen en cuenta para las visitas, sí les vamos a pedir permiso para poder trasladarlas a la sesión con las personas adultas, porque en ningún momento se les puede enfrentar. Yo no puedo hacer un proceso de conciliación en el que estoy con las personas adultas y traigo en ese momento a las personas menores de edad, porque obviamente hay un gran desbalance de poder. Corremos el riesgo de que tomen partido y que además se sientan incómodas y que no nos den y no nos aporten ninguna solución. Por eso debemos hacerlo de esta otra forma, ¿verdad? Como le llamamos como diferida, es una forma como diferida. Entonces, ¿qué hacemos en el proceso? Ya estamos, imaginemos que ya estamos en el proceso propiamente de conciliación, ¿verdad? Con las personas adultas. Entonces, se trabaja el modelo, esas siglas, pido perdón por haberlo puesto como siglas, pero es modelo de mediación por etapas o modelo de conciliación por etapas, que es el modelo que nosotros trabajamos, que es un modelo, vamos a ver, tiene una hilación, tiene una consecución de etapas, ¿verdad? Que garantizan un éxito, un nivel de éxito muy alto en los procesos de conciliación. Entonces, se trabaja este modelo con todas las etapas y todas las estrategias que tenemos previstas siempre. Se incluye el tema de las visitas en la agenda de trabajo, que la agenda de trabajo viene a ser como el plan de trabajo dentro de la conciliación. En el proceso de motivación de la lluvia de ideas sobre ese tema, el tema de visitas, se hace una explicación sobre las razones jurídicas y técnicas por las que se debe tomar en cuenta la opinión de las personas menores de edad en cuanto a el tema de las visitas. Y en la lluvia de ideas sobre ese tema se incorporan las opciones de las personas menores de edad como un elemento indispensable para tomar en cuenta en la toma de decisiones. Adelante. Esa es la manera en que trasladamos, ¿verdad?, las posibilidades que nos dieron las personas menores de edad a la sesión conjunta de conciliación en la etapa de creación de opciones, desde la etapa de creación de opciones, y de ahí la llevamos a la etapa de negociación y toma de decisiones, donde el tema, en la discusión y en la negociación del tema, las visitas, necesariamente se debe incorporar las condiciones propuestas por las personas menores de edad, incluso en la normativa costarricense, y hay alguna normativa internacional, como nos lo explicaba Julieta, que también lo establece. Ese acuerdo de conciliación podría ser nulo si no incorpora las necesidades, las propuestas de las personas menores de edad. En el acuerdo se deben visibilizar las cláusulas que incorporan las propuestas de las personas menores de edad. Tiene que quedar plasmado, digamos, de manera evidente. Esa es la presentación que nosotras queríamos compartirles. Esta es la propuesta que les tenemos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico. Tenemos mucho trabajo por delante. Como les decía, nosotras estamos trabajando en un protocolo de intervención porque sabemos que es algo que se requiere necesariamente. Porque las personas no saben cómo hacerlo. Ahora les dimos como una pincelada, ¿verdad?, de cómo hacerlo desde el punto de vista técnico, pero esto requiere de mucho más especificación, ¿verdad?, para que lo hagamos de manera efectiva. Vamos como habíamos hablado al inicio, vamos a revisar primero el chat para ver las consultas que las personas tienen, y ya al final vemos las consultas que tienen algunas personas de manera verbal.
La licenciada Pía Picado indica, en una modificación de guardacrianza por muerte de la madre los menores en donde el padre ha estado de manera ocasional y la tía quiere asumirla, se puede pedir una audiencia temprana de conciliación, ya que todos están de acuerdo. Los niños deben participar. Vamos a ver, como les decía hace un momentito, cada caso hay que analizarlo de manera separada. Tenemos un elemento ahí que el papá no ha estado con las personas menores, ¿verdad? Tenemos lo que la ley establece digamos, respecto del padre, de los padres, de los derechos de los niños. Tendríamos que verlo, pero digamos que podríamos eventualmente ver para la guarda una audiencia de conciliación. La participación de las personas menores de edad tendríamos que verla eventualmente exactamente en la forma que Katia nos está explicando ahora, ¿verdad? Hablar con estas personas, hacer ese filtro, trasladar después respecto de ese punto qué es lo que las personas piensan. O sea, podríamos hacerlo de forma diferida. Hay algunas posibilidades eventuales en algunos casos cuando las personas ya son mucho más grandes, que ellas quisieran expresar algo en la audiencia, se podría permitir esa participación para que sean escuchadas, ¿verdad? Pero eso dependiendo también de la edad que tengan las personas menores. No sé, Katia, si quieres agregar algo respecto de eso que yo acabo de indicar. No, a mí me parece que está excelente tu intervención, solo tal vez como reiterar el que no puede hacerse de manera improvisada, ¿verdad? Jamás. Que no podemos, y mucho menos porque vi que un poquito algunas de las preguntas iban por ahí, que la persona menor de edad participe directamente con las personas adultas en la conciliación. Eso jamás lo podemos hacer. Cualquier modelo que permita que esto suceda es un modelo que está exponiendo a las personas menores de edad a un montón de riesgos. Todos esos riesgos que comentábamos hace un ratito se potencializan, ¿verdad? Es el que tomen partido, el que no se expresen, el que tengan miedo, el que al final que esa es la parte más peligrosa, que se adapten a lo que las personas menores, a lo que las personas adultas establecen, ¿verdad? Haciendo como una retirada de sus intereses y adaptándose, como siempre lo han hecho, y perdón que lo diga así, ¿verdad? A lo que las personas adultas quieren. Entonces, eso es lo que queremos evitar, y creo que Julieta fue muy clara en todo lo que establece la normativa nacional e internacional en esto. Y decía algo que a mí me gustó mucho, cómo lo planteó, y es, esto existe desde hace años, pero no lo hacemos. Hasta ahora hemos hecho conciliaciones durante muchos años donde no se toma en cuenta la opinión de la persona menor de edad. O sea que hay un montón de conciliaciones que podrían ser nulas, ¿verdad? Precisamente porque no se ha tomado la opinión de la persona menor de edad. Entonces, al menos de ahora en adelante, si vamos a incluir a las personas menores de edad, que lo hagamos respetando no solamente lo que jurídicamente se establece, sino además haciéndolo de manera técnica para no afectar a la persona menor de edad, y más bien para poder representar y traernos sus intereses a la discusión que las personas adultas tienen con respecto al tema específico que les afecta, que es el tema de visitas generalmente. Gracias. Sí, muchas gracias. Me imagino que doña Carol Frutos, retomando la consulta de la doctora Pía, indica, se le toma la opinión, pero ¿qué sucede si después cambia de opinión y no desea continuar con las visitas? Para unas visitas, vamos a ver, yo les decía que la obligatoriedad es de que participen, de escucharle su opinión, pero no necesariamente tiene que verse, digamos, las partes en la obligación de tomar la decisión que la persona menor de edad desea, porque a veces, digamos que hay que analizar también otros elementos, ¿verdad? Entonces, sí debe ser escuchada, pero tienen que valorarse muchos elementos adicionales para llegar a determinar cuál va a ser el acuerdo. Y no necesariamente va a quedar exactamente como la persona establezca. Ahí también, recordemos que las personas menores de edad tienen derechos, pero también tienen algunas obligaciones. También la ley establece algunos elementos, y todo eso tiene que ser tomado en cuenta a la hora de que las partes puedan tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, habría que ver por qué cambió de opinión, qué era lo que quería, ¿verdad? A veces
también puede ser elementos como decía Katia, ¿verdad? No quiere ir a las visitas un domingo porque tiene a los amigos o porque los juegos los tiene en la casa donde vive, ¿verdad? El PlayStation, el Nintendo, lo que sea, y entonces el que papá se lo lleve va a hacer que no pueda jugar. Hay que ver un montón de elementos y cómo se acomoda eso, ¿verdad? Pero no necesariamente es que las personas adultas tienen la obligación de tomar las decisiones de acuerdo con lo que las personas menores de edad impongan, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Nos dice el doctor Soler, estimadas doctoras, las felicito por su presentación, pero ¿cómo es el procedimiento o forma de escuchar a los niños y niñas y adolescentes en la mediación o conciliación? ¿Nos podrían dar algunos ejemplos? En la entrevista previa, ¿debe estar autorizada por los padres? Excelente. Bien, bueno, creo que el procedimiento Katia explicó, ¿verdad? Cuáles son, de acuerdo con el modelo de conciliación, las etapas y cómo participa la persona menor de edad. La autorización de los padres, bueno, es que la ley establece la participación, ¿verdad? Nosotros tenemos esa obligación de conversar con las personas menores de edad porque la ley nos lo exige, inclusive, vean ustedes que el Código de Niñez y Adolescencia dice que puede haber una nulidad eventualmente, ¿verdad? Entonces, los papás van a tener que permitir o que posibilitar que se pueda conversar con esas personas menores de edad. Ok, perfecto. Don Ronnie Madrigal indica, la opinión de la persona menor de edad debe quedar plasmada en el acuerdo o no. No, recordemos que en el acta del acuerdo solo queda, valga la redundancia, los acuerdos a los que lleguen las partes. No vamos a incorporar en el acta toda la discusión, la conversación, lo que trasladamos que la persona menor de edad nos dijo, porque eso corresponde a la confidencialidad del proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros no establecemos en el acta qué fue lo que este quería o qué quería el otro, o qué pidieron o qué conversaron, sino nada más los acuerdos a los que se llegaron. Sí es obligación después hacerle una devolución a la persona menor de edad, ¿verdad? Decirle si se tomó en cuenta, conversamos tal cosa, pero se analizó esto, ¿verdad? Para que la persona sepa, pero para efectos de, digamos, ese respeto a la información hacia la persona menor de edad, hacia la garantía de que se analizaron los puntos que nos trasladó, ¿verdad? Para llevar a la audiencia y tal. Pero en el acta no queda absolutamente nada porque estaríamos violentando la confidencialidad del proceso, solo los acuerdos a los que llegan las partes. Muchas gracias. Nos consulta doña Karen Barrantes. En un caso de régimen de visitas, ¿qué pasa cuando el niño es muy pequeño, 4 años de edad? No recuerda a su padre y tampoco verbaliza su opinión con respecto a disfrutar el tiempo con él. ¿Qué se recomienda hacer? Sí, yo quisiera, tal vez antes de ver, tal vez algunos aspectos jurídicos, explicarles y recordarles, porque yo creo que mucha de la gente que está acá sí está muy adentrada en lo que es la conciliación y la mediación. La conciliación no es para todos los casos, ¿verdad? En los casos tiene que analizarlos en el sistema judicial. La persona juzgadora tiene que analizar el caso para ver si es posible que tenga las condiciones para poder llevarlo a conciliación. Aquellos casos que requieran de un estudio para poder definir el régimen de interrelación familiar no deben ser llevados a conciliación. Tiene que ser analizado, ¿verdad? Primero por la persona juzgadora, si es necesario solicitar la intervención del equipo interdisciplinario, en el caso nuestro, el Departamento de Trabajo Social y Psicología, que emita un informe siempre que haya duda, ¿verdad? Con respecto a si conviene, si no conviene, si la persona menor de edad podría estar en riesgo, qué pasa si no lo conoce al papá. O sea, nosotros jamás podríamos pensar en que se propicie un proceso de conciliación entre dos personas adultas donde la persona menor de edad ni siquiera conoce a la persona con la que va a tener, digamos, las visitas. Entonces, ese tipo de casos, lo que se recomienda es que quede, digamos, en la otra corriente, ¿verdad? De lo que es el manejo de los casos a nivel judicial, donde la persona juzgadora tiene necesariamente que pedir la intervención de un equipo interdisciplinario que haga una valoración del caso, porque no podríamos, digamos, forzar a la persona menor de edad a incorporarse en una decisión que las personas adultas tomen y que le afecte directamente, ¿verdad? De manera negativa. Entonces, este tipo de casos justamente
por lo menos desde mi punto de vista, yo no recomendaría que así, de buenas a primeras, se lleve, ¿verdad?, a conciliación. Tenés el micrófono cerrado, Juli. Perdón, tal vez para agregar, si me permitís, en algunos casos no, digamos, la persona menor no ha tenido mucha vinculación con el papá, y las partes, sin embargo, quieren llegar a algún acuerdo porque desde el punto de vista, digamos, de la mamá no hay ningún riesgo de la persona menor, solo que o está muy chiquitito, como este caso que decían, 4 añitos, y no ha tenido gran relación con el papá. Entonces, a veces lo que se hace en estos casos es establecer un régimen que vaya gradualmente avanzando de acuerdo cómo se va dando el proceso de vinculación afectiva y se revisa posteriormente, ¿verdad? Entonces, primero el papá va a ir a visitar al niño o la niña en su casa, va a conocer el entorno en que está, va a estar un ratito con él, después más adelante puede que la mamá ya le diga, sí, llévelo a comprarle un helado, llévelo al parquecito que está cerca y entonces va haciendo gradualmente, ¿verdad? Pero esto es cuando no hay ningún, como decía Katia, ningún riesgo absolutamente para la persona menor de edad, simplemente que por razones, inclusive muchas veces de los padres, ¿verdad? Que no han tenido una buena comunicación o algo así, la persona menor no ha tenido mucha vinculación, entonces se puede ir haciendo gradualmente, ¿verdad? Revisando siempre, eso sí se establecen audiencias de revisión para poder determinar si esto está haciendo bien para la persona menor de edad o si de pronto hay que darle vuelta o si está súper bien y ya la persona hizo ese vínculo con el papá y todo va bien, pero es como con una revisión estricta para ver cómo puede ir avanzando eventualmente, ¿verdad? Siempre que no, y en esto sí, lo que Katia dice es importantísimo, no haya ningún riesgo para la persona menor de edad, porque no podemos, mediante una conciliación, abrir espacios para que pueda haber algún riesgo para una persona menor, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy importante que nosotros este tema lo tratemos como con mucho cuidado. Yo trabajé bueno, Julieta lo conoce, el antecedente, lo hemos compartido muchas veces. Yo trabajé en el primer centro de mediación y conciliación que hubo en el país, que era un centro fabuloso que había en el Patronato Nacional de la Infancia. Era un proyecto de la Corte Suprema de Justicia del Patronato Nacional de la Infancia. Y vamos a ver, hay algunas variables que tomábamos en cuenta justamente digamos, por el involucramiento que tenía el PANI en este tipo de procesos. Uno de ellos es qué capacidad tienen las personas adultas, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la mamá, de valorar si efectivamente hay o no un riesgo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, a nosotros nos pasaba que de alguna forma la mamá, por ejemplo, estaba todavía, como decimos muy coloquialmente en nuestro país, enganchada, ¿verdad? Con el señor, y con tal de que tuvieran algún tipo de acercamiento, de contacto, se facilitaba el régimen de visitas como para no molestar, ¿verdad? Y tener ese acercamiento sin tomar en cuenta y sin valorar realmente cuál era el riesgo para la persona menor de edad, ¿verdad? Entonces, por lo menos en el PANI, ¿verdad? Y yo sé que afortunadamente, y yo tengo la esperanza de que haya un futuro para un centro de conciliación en el PANI, como yo sé que se ha estado discutiendo como posibilidad, en este tipo de casos, cuando son personas menores de edad, incluso con menos de 4 años, sí se recomienda el acompañamiento, ¿verdad?, de un equipo interdisciplinario, incluso para el acercamiento de la persona menor de edad a ese papá o a esa mamá que nunca había visto, ¿verdad? Porque ese acercamiento puede ser, es de hecho, ¿verdad?, una experiencia nueva para la persona menor de edad. Y el hacerlo con este acompañamiento facilitaba mucho el poder valorar si efectivamente estaba siendo exitoso, digamos, ese acercamiento, ¿verdad? Como muchas veces sí funcionó, muchas otras veces no funcionó, ¿verdad? Y esa valoración, por lo menos en el caso nuestro, la hacía justamente la oficina del PANI, digamos, que tenía cargo por competencia territorial, digamos, ese caso, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacerlo, digamos, tomar muy en cuenta, lo decía Julieta hace un rato, cada caso es, por eso no podemos hacer recetas, ¿verdad? No podemos dar recetas, cada caso es un mundo,
¿verdad? Cada caso hay que analizarlo con todas sus particularidades, porque así como puede haber casos, como muy bien lo indicaba Julieta, en que el chiquillo tiene 4 años, o la chiquita, ¿verdad? Y de repente empiezan a tener acercamientos y funciona perfectamente, ¿verdad? Podría ser que eso funcione. Pero lo que se recomienda, digamos, desde el punto de vista psicosocial, es que ese acercamiento, cuando la persona menor de edad nunca ha tenido relación con la persona con la que va a tener, ¿verdad? Este nuevo acercamiento, sí se recomienda un asesoramiento o un apoyo, ¿verdad? De un equipo psicosocial para minimizar los riesgos. Creo que hay alguna persona con el microfonito abierto. Entonces, digamos que esa sería nuestra, ¿verdad? Nuestra visión, ¿verdad? Que hay que valorar muy bien el caso. Habrá casos, como decía Julieta, en que sí se pueda porque el ambiente parece propicio, ¿verdad? Y las personas adultas parece que tienen, digamos, la capacidad para asumir este nuevo reto, pero habrá casos en que es mejor este acompañamiento, ¿verdad? Cada caso tenemos que valorarlo de manera independiente, de manera particular, ¿verdad? Darle a cada caso su justa atención, ¿verdad? Don Luis Fernando Madrigal nos indica, ¿qué pasa si la opinión del niño está influenciada por uno de los padres? ¿Se tomaría en cuenta o no? ¿Con qué herramientas se cuenta en estos casos? Bueno, es que siempre, vamos a ver, siempre las personas menores de edad van a tener influencia de uno o del otro, positiva o negativa, pero desde que, por ejemplo, ya dejando de pensar en cuando no han tenido contacto con la otra persona, digamos, cuando han convivido, ¿verdad? Las personas menores de edad, y lo sabemos porque esto pasa en todas las familias, ¿verdad? Saben cómo piensa papá, saben cómo piensa mamá, ¿verdad? Y por supuesto que la visión de uno u otro les puede impactar de una manera u otra para poder interpretar la realidad de una manera o de otra, ¿verdad? Eso siempre va a estar ahí presente. Siempre, y nuevamente, siempre el caso hay que analizarlo de manera muy particular. En esto es muy, muy delicado, dar recetas, ¿verdad? Porque decir, es que, bueno, vamos a pretender tener a una persona menor de edad que no esté nada influenciada por lo que le dijo el papá o nada influenciada por lo que le dijo la mamá. Eso es muy difícil. Incluso, por ejemplo, sucede mucho que la persona que está, digámoslo en términos genéricos, porque a veces es el papá o la mamá, digamos, quien está fuera de la casa, van a establecer a veces estrategias para ganárselos, ¿verdad? Yo recuerdo un caso en que el papá le tenía un montón de juegos y de peluches, ¿verdad? Y de todo en la casa, y le decía, pero no se puede llevar nada. O sea, esto lo va a tener solamente cuando está aquí. Ay, pero yo me quiero llevar, chiquito de 5 años, pero yo me quiero llevar este peluche, es que me gusta mucho dormir con él. No, solo cuando duerme aquí, ¿verdad? Entonces, es, digamos, el que se vean influenciados, ¿verdad? Por las acciones de uno u otro, bueno, es todo lo que les toca a las personas menores de edad en su vida, ¿verdad? Entonces, lo que hay que valorar por eso es que se hacen entrevistas de filtro, ¿verdad? Y hay que tener cuidado y siempre garantizar, como muy bien se los decía Julieta al inicio, todo lo que establece la normativa de que tenemos que saber que tiene que darse en un ambiente seguro, en un ambiente confidencial, que la persona menor de edad tenga la madurez para entender lo que se está conversando, porque yo les puedo decir que hay niños o niñas de 4 años que saben perfectamente lo que pasa, saben perfectamente qué quieren, así como habrá otros que incluso tienen hasta dificultad para hablar, ¿verdad? O sea, eso no es una receta, no puede ser una receta. Entonces, que las personas menores de edad nos vemos influenciadas por las personas adultas, claro que sí. O sea, cuando estábamos pequeñitas, ¿verdad? Hay hasta personas adultas que siguen siendo influenciadas por sus papás. Entonces, ¿qué podemos esperar, verdad? Pero cada caso hay que analizarlo de manera individual, ¿verdad? De manera particular. Y ante la duda, recordemos que nosotros somos profesionales en derecho, ¿verdad? No somos profesionales en psicología. Entonces, si tenemos dudas y creemos que hay una influencia muy fuerte, que no es lo que la persona menor de edad está queriendo en realidad, pero que está influenciada, pues para eso podemos pedir esa ayuda y ver cómo lo canalizamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la limitación de que somos profesionales en derecho. Y además, prepararnos, capacitarnos muchísimo, ¿verdad? Creo que eso es un reto que tenemos también, de capacitarnos para poder tener herramientas que nos permitan hacer los abordajes individualizados de cada caso de la mejor forma posible, ¿verdad? Perfecto. Doña Chile Garita nos indica,
Lo que ustedes indican es que la persona menor de edad no tendrá una intervención autónoma, pero sí tiene derechos autónomos y posee capacidad para ejercerlos por sí misma o mismo, ¿correcto? Bueno, una intervención autónoma sí la va a tener porque si les entrevistamos, ¿verdad? En el filtro, porque vamos a ver, lo que les decía ahora Julieta es muy importante. Escucharles y tomar en cuenta su opinión no significa que literal, como lo están planteando, se va a plasmar, digamos, en el acuerdo. ¿Por qué? Porque esto va a ser discutido con las personas adultas. Lo que nosotros vamos a tratar de traernos es el interés de la persona menor de edad, ¿verdad? Por eso la estamos entrevistando y eso nos lo vamos a traer a la discusión de las personas adultas, que no debería significar que se excluya del todo el interés, no, puede ser, digamos, matizado, puede ser incorporado tal vez de formas diferentes, pero sí debería de representarse ese interés porque eso es lo que nos plantea todos los convenios internacionales y toda la normativa nacional que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver, cuando decimos que no se incorpora en la literalidad es porque muchas veces las personas menores de edad establecen condiciones que ya nosotros sabemos que la persona adulta, ¿verdad? No va probablemente a permitir. Entonces, desde esa entrevista, por eso tiene que ser tan estratégica esa entrevista, desde la entrevista inicial, desde esa entrevista de filtro que hacemos con las personas menores de edad, desde ahí no se trata de que nosotros, que nos van a dictar, o sea, quiero esto, quiero esto, quiero esto, no, 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 es que se trabaja como trabajamos la lluvia de ideas en la sesión conjunta con las personas adultas, planteando todas las opciones posibles, luego haciendo un análisis de un principio de realidad a cada opción, discriminando cuál de todas las posibilidades que han establecido sería, ¿verdad?, la más factible, ¿verdad?, de que funcione, incluso hasta pensando en que la persona menor de edad valore qué pensarían sus papás, digamos, de esto que está planteando, ¿verdad? Entonces, recordemos que no es primero hay que trabajar muy bien, no es que vamos a tomar nota nada más y nos lo vamos a llevar, tiene que quedar plasmado en el acuerdo, no, no, es trabajar. Es que nuevamente nos cuesta un poco a veces cuando la parte técnica, ¿verdad? No la comprendemos muy bien, ¿verdad? De qué se hace dentro del modelo, pensamos que de repente es solamente lo que los chiquillos y las chiquillas dicten, ¿verdad? Que todo eso se va a incorporar así en el acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Lo que las chicas y los chicos nos van a plantear y es lo que nosotros vamos a tener que tratar de captar es el interés. ¿Cuál es el interés que quieren? ¿Qué es lo que no quisieran que suceda? ¿Verdad? Y tratar de resguardar ese interés en el proceso de discusión con las personas adultas. Ese va a ser, digamos, nuestro propósito, ¿verdad? Esa va a ser nuestra misión, ¿verdad? Poder trasladar de la manera más clara posible, sin que además sea invasivo, ¿verdad? Para las personas adultas, pero que sí represente ese interés y que justamente se pueda plasmar en la discusión y en el proceso de negociación entre las personas adultas en el proceso de conciliación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Doña Lorena Ramírez indica, en procesos administrativos donde se da audiencia, la profesional en derecho a cargo del proceso invisibilizó la opinión de los menores, alegando que quien decidía si ellos eran o no escuchados en la audiencia era ella, era decisión de ella. Y ella decidió que no debían estar en la audiencia, a pesar de que ellos querían ser escuchados, violentando su derecho a ser escuchados. Es que es muy difícil para nosotros opinar cuando no conocemos el detalle, ¿verdad?, del caso. Lo más importante, me parece a mí, ¿verdad?, es que tratemos siempre de respetar el derecho de las personas menores de edad de ser escuchadas y lo que me parece que sí estuvo bien en la decisión era no incorporarlos a ellos en la audiencia. Esa sí fue una buena decisión porque no se deben incorporar en la audiencia con las personas adultas, ¿verdad? Porque eso, como ya indicamos, tiene un montón de riesgos y además es generar un proceso de desbalance entre las personas menores de edad y las personas adultas. Pero en realidad el caso en sí, vamos a ver, nosotros no podemos como adentrarnos, ¿verdad? En el caso y si estuvo bien o no manejado, porque nosotros no sabemos, ¿verdad? De cuál fue ¿verdad? De lo que el razonamiento de la persona juzgadora en ese momento, ¿verdad? Sí, ahí habría que ver qué temas eran los que estaban tratando. Y si, aunque bien, como bien es cierto, no participan directamente, pero si trasladó las propuestas, las peticiones, lo que los niños querían, si lo trasladó,
O si eran temas sobre los que los niños no podían tener participación, ¿verdad? Digamos, si estamos hablando, no sé, de un divorcio entre papá y mamá, los niños opinan de pronto sobre la guarda, sobre las visitas, pero no opinan si papá y mamá se divorcian o se separan. Eso es un tema efectivamente de pareja y ellos, por más que quisieran que no pueden opinar al respecto, ¿verdad? Porque esa sí es la decisión de los papás, pero habría que ver específicamente en qué fue que no los permitió o trasladó su participación para poder hacer eventualmente un criterio, pero es cada caso, ¿verdad? Volvemos a lo mismo que hay que analizar siempre. Perfecto. Doña Margarita Davis indica, desde los litigantes, ¿cómo promovemos aplicar esto? Por ejemplo, aún se cita conciliación en sistemas de comunicación y contacto solo a las partes, no a los menores, como para que participen de previo a la audiencia y expongan su punto de vista. Yo pienso que efectivamente el código entró en vigencia el 1 de octubre, entonces creo que se está generando pues toda esa plataforma de cómo se va a empezar a dar operatividad a todo esto, ¿verdad? A pesar de que, como lo hablábamos hace un momentito, esto no es nuevo, digamos que la costumbre no era incorporarlos. Entonces, sí es cierto que se tienen que empezar a generar resoluciones en donde se cite a las personas menores para entrevistarlas, para poder trabajar antes todos los criterios que ellos puedan emitir. Si vamos a hacer una conciliación y el tema es con una necesaria consulta a personas menores de edad, tenemos que establecer cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a trabajar eso. Pero también desde las personas litigantes pueden empezar a promoverlo. Si el despacho no lo promueve, las personas litigantes pueden pedirlo, decir, mire, aquí vamos a ver un tema de visitas. Estas personas menores de edad tienen 12, 13, 14 años, 15 años. Es importante que se converse previo con ellas para ver cuál es su opinión y cuáles son sus planteamientos para poder llevar eso a la audiencia. Ustedes lo pueden pedir también para garantizar los derechos de las personas menores de edad que se van a ver al final involucradas en lo que se decida o se resuelva, ¿verdad? En ese proceso. Doña Benigna Baltodano indica, ¿cómo detectar que el menor de edad está siendo sujeto de un síndrome de alienación parental? Bueno, vamos a ver, tenemos que plantear, lo primero y más importante para nosotras es que en Costa Rica no está aceptado el síndrome de alienación parental como parte de los procesos diagnósticos para lo que es el establecimiento de regímenes de interrelación familiar. Hay un pronunciamiento claro del Colegio de Profesionales en Psicología de nuestro país, donde de manera muy justificada y muy razonada explica todos los sesgos que tiene este enfoque del síndrome de alienación parental y de parte también del Departamento de Trabajo Social y Psicología de nuestra No importa, yo es como para... Hay alguien con el micrófono abierto. Sí, de parte, les decía, del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial de Costa Rica, que es además, tengo que decir, un departamento de lujo, ¿verdad? En nuestra institución, a partir de criterios técnicos científicos, también ha rechazado totalmente el síndrome de alienación parental como un referente teórico para poder analizar este tipo de casos. Entonces, partiendo de ahí, digamos, no es un criterio que podamos tomar como referencia para poder analizar lo relacionado a los regímenes de interrelación familiar. Don Giril Andrei Pretana indica, ¿puede un menor solicitar que su opinión sea representada por un abogado o defensor en especial? Sí puede. De hecho, ahora que leímos el artículo 295, decía que lo podía hacer él directamente o que lo podía hacer a través de representación. Entonces, sí podría hacerlo. Don Oscar Alberto Salas indica, buenos días. ¿Cómo se procedería en el caso de que un menor se niegue a salir con el padre o madre en su día de visita? Teniendo un régimen ya establecido, bueno, habría que ver qué edad tiene la persona menor de edad
Recordemos que puede darse cuando se piensa que se está obstaculizando esa obligación de, digamos, de permitir las visitas, se puede acudir a la fuerza pública, o habría que ver específicamente, digamos, cuál es el caso e inclusive cuál es la edad que tiene la persona menor de edad, porque puede ser que, como estábamos hablando hace un momentito, esas visitas que se establecieron le generen más bien tensión y disgusto de tener que cumplirlas así porque quisiera que fuera de otra forma. Entonces habría que ver específicamente por qué se está negando, cuál es la situación, analizarla y ver si se podría eventualmente, por ejemplo, a través de una conciliación, decir, bueno, es que se está negando porque quisiera que esto fuera así, lo podemos trasladar de esa manera. O bien ver si es otra razón, ya tendría que decidirse a través de una sentencia de fondo, ¿verdad? Por una persona juzgadora de familia, pero eso va a depender de cuál es la razón. Perfecto. Bueno, doña Milena indica, en la participación del menor de edad solo participa el juez o mediador con el niño. Bueno, es que vamos a ver, lo ideal sería que se tuviera el acompañamiento de una persona profesional en psicología, porque eso nos va a permitir siempre hacer una dupla, que va a, a permitir realmente que se pueda lograr el objetivo de la entrevista, que es tener la información que queremos de la persona menor de edad. Pero sabemos que eso no va a ser posible siempre, ¿verdad? Porque nuestro Departamento de Trabajo Social y Psicología pues tienen miles de cosas que hacer y no siempre pueden estar acompañándonos en eso, ¿verdad? Entonces, sí tiene que estar la persona juzgadora necesariamente, aunque estuviera, digamos, la persona profesional de psicología, tiene que estar la persona juzgadora, porque es quien tiene que estar presente en esa entrevista, ¿verdad? Entonces, si no tenemos esa posibilidad, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que capacitarnos para ver cómo podemos hacer de manera efectiva esa entrevista y esa comunicación con la persona menor de edad. Pero la persona juzgadora tiene que estar siempre. Giri Retana indica, ¿se puede invalidar un acuerdo si posteriormente se demuestre que afecta negativamente al menor? Bueno, pues yo creo que sí, ¿verdad? Siempre se ha podido recurrir no solo a acuerdos, sino cualquier otra resolución, eventualmente que veamos que puede estar perjudicando el derecho de las personas menores de edad. Perfecto. Doña Carla Cortés, ¿deberían tener acercamientos utilizando la tecnología para que el niño o la niña conozcan a la persona y puedan interactuar con esos recursos virtuales y escalonadamente y gradualmente puedan tener posteriormente acercamiento presencial? Bueno, yo pienso que esas estrategias se pueden valorar, ¿verdad? Incluso ahora, en este momento no contamos en nuestro Poder Judicial, pero sabemos que hay programas de realidad virtual, ¿verdad? Que incluso permiten a las personas interaccionar a distancia, ¿verdad? Los acercamientos virtuales o el uso de herramientas tecnológicas siempre deben marcarse dentro de lo que está establecido dentro del proceso, ¿verdad? Valga la redundancia, dentro del proceso propiamente ya técnico, ¿verdad? Y se podrán incorporar dependiendo de lo que suceda dentro de la toma de decisiones, ¿verdad? Totalmente. A mí me preocuparía un poco, digamos, tener ese primer acercamiento o tener esa entrevista, esa conversación, que tiene que ser, ¿verdad? Una conversación con la persona menor de edad y no saber qué hay en su entorno. Porque Exacto. cuando estamos presencial, nosotros sabemos que está en una oficina, en una salita, que está con la persona juzgadora, que eventualmente es profesional en psicología, y hay una confidencialidad absoluta de lo que se va a conversar. Mientras que en un entorno virtual yo puedo ver a la persona menor de edad frente a la computadora, pero yo no sé quién está detrás, ni qué le están diciendo, ni cómo va a influenciar, ni si de pronto está mamá y nos quiere decir algo que sabe que va a molestar o dañar a mamá, no lo va a decir porque se va a sentir inhibido porque ahí está la mamá escuchando. Entonces, yo diría o lo visualizaría como un primer contacto para decir, bueno, vas a venir a una oficina, te vas a entrevistar conmigo, me puedes conocer de manera virtual, pero nada más, para que ya el chiquito o la chiquita llegue con la confianza de que, mira, ya la vi ahí por la computadora o por el teléfono a la persona. Pero la entrevista como tal, yo diría que no por esos elementos, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Doña Sileni Viales nos expone. Buenos días, muchas gracias por la capacitación tan necesaria. En un caso donde hay divorcio con 3 hijos de 11, 9 y 3 años, los niños están con la madre, pero uno de los niños, el de 11 años, quiere vivir con el papá. Pero el hijo no le manifiesta a la madre cuando se le pregunta por temor a su mamá. La pregunta es, ¿el hijo puede pedir con la colaboración de algún familiar de la familia paterna ante el juzgado vivir con el papá o es ante el PANI directamente? Le entiendo que está ya en un proceso judicial. Dice que están, bueno, pareciera que es un divorcio, hay 3 hijos, pero el menor quiere, digo, el de 11 años quiere vivir con su papá, pero a él le da miedo o siente temor en expresarlo por su mamá. Entonces, que si él podría ir a expresarlo al juzgado de familia con algún familiar paterno o lo debe hacer en el PANI, que él quiere vivir con su papá. Bueno, él quiere si ya expresar. si está judicializado, lo puede hacer, ¿verdad? Lo puede hacer directamente a través de, inclusive lo puede hacer por escrito. El 290 nos dice que lo puede hacer por escrito, ¿verdad? O si quisiera, la persona menor puede pedir a la persona juzgadora, mire, yo quiero conversar con usted, persona juzgadora, entrevísteme. Y perfectamente la persona lo tiene que hacer y explicarle las razones y entonces, bueno, ya ahí se valorará y se verá qué pasos se van a seguir. Pero recordemos que las personas tienen el acceso directo, ¿verdad? Las personas juzgadoras y tenemos la obligación de escucharlos. Si nos llegan a decir, yo quiero conversar con usted, bueno, vamos a escuchar de forma confidencial, sin que esté mamá ni papá, pero lo vamos a escuchar, ¿verdad? Perfecto. Doña Chile Garita, ¿qué pasa si la PME es capaz de comprender los términos del acuerdo conciliatorio? Tiene cierta autonomía y presenta inconformidad con lo pactado. Debería declararse fallida la conciliación e iniciar el trámite por instancia judicial. Esto a efectos de analizar más a fondo las motivaciones y razones del menor que difieren del acuerdo tomado por los padres. Ok, si dice iniciar un proceso, imagino que es un acuerdo privado que tomaron las personas adultas y que la persona menor de edad está en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí habría que ver qué fue. Recordemos que no es que se tiene que llegar al acuerdo en los términos que la persona menor de edad diga, ¿verdad? Que si dice, yo no quiero esto, pero vemos que eso no le conviene, pues no podemos decir, de ahí es que el chiquito quiso, ¿verdad? No. Habría que ver cuáles son las razones de disconformidad, y ver si es posible, ¿verdad? Que la persona menor de edad pueda presentar algo judicialmente, ¿verdad? Pero habría que ver específicamente cuál es el caso, ¿verdad? Para ver cuáles son las razones por las que está disconforme con ese acuerdo que se tomó. Inclusive, si es un centro privado, casa de justicia, podrían también conversar eventualmente con la persona mediadora de forma separada para ver qué es lo que sucedió, ¿verdad? Y se supone que podría eventualmente haber conversado antes para llevar cuáles eran los intereses de esta persona a la audiencia de mediación, ¿verdad? Entonces, habría que ver específicamente cuáles son las razones por las que no está de acuerdo. Yo creo que también es importante que recordemos, bueno, Julieta nos hace un primer recordatorio y es, no puede ser todo lo que la persona menor de edad dijo, ¿verdad? No es de manera literal. Y nosotras lo que siempre pedimos es rescatemos el interés. ¿Cuál era el interés de la persona menor de edad? Porque lo que no debería suceder es que del todo el interés no esté representado. Y en esa entrevista de filtro que hacemos con la persona menor de edad, explicarle que la conciliación es un proceso en el que las personas adultas se van a poner de acuerdo y que son ellos los responsables de ese acuerdo y que son ellos los que lo tienen que firmar. Y que nosotros lo que estamos haciendo es entrevistándoles, ¿verdad? Para trasladar su interés a ese proceso de conversación que ellos van a tener, las personas adultas. Y que la idea es que el interés más importante de él o de ella se pueda representar en ese acuerdo, porque vamos a ver, y en eso sí tenemos que tener mucho cuidado. O sea, si ya la persona menor de edad, con el ejemplo que yo les ponía hace un ratito, dice, por favor, que el domingo no, porque el domingo me pierdo todo, es el día en que nos reunimos en la casa de Carlitos a jugar y después salimos a andar en bici y solo los domingos podemos todos. Por favor, que sea otro día. O sea, que entonces
en el proceso de discusión de las personas adultas nosotros podamos explicar por qué. Se me fue. No, Listo. la estamos escuchando. ¿Ya me pueden? ¿No? Sí, Hola, sí, hola. sí, Sí, te la estamos escuchamos. escuchando. ¿Ya me pueden escuchar otra vez? Sí, en todo Hola, momento hola. te hemos escuchado. Sí, te escuchamos. No, ya se Ya fue. se fue. Sí. Bueno, vamos a continuar con la siguiente consulta mientras doña Katia se incorpora. Ok. El doctor Soler indica, ¿el equipo interdisciplinario participa en sesión de mediación? No. Me imagino que el equipo interdisciplinario se refiere a la persona profesional en psicología que eventualmente puede acompañar a la persona juzgadora en esta entrevista a la persona menor de edad. No tiene que participar. Recordemos que la conciliación es las partes directamente involucradas, los abogados o abogadas que los acompañen y la persona juzgadora, ¿verdad? Entonces no tiene que participar. Eventualmente, si hubiese alguna situación especial que es necesario abordarla a través de la persona profesional en psicología o alguna explicación que sea algo muy técnico, le podemos dar la participación, ¿verdad? Pero no tiene que estar en la audiencia. Perfecto. Doña Y Carla estoy otra Vanessa. vez, perdón. Listo, Pero doña sí te Katia. oíamos en todo momento, nunca dejamos de escucharte, solo vos no nos escuchabas. Ok. Sí, yo no les escuchaba y me aparecía la pantalla en blanco. Y después me terminó sacando. Sí. Dice que ya está por acá. Doña Carla Cortés menciona, es importante conocer el interés, sino también conocer la viabilidad y la capacidad de atender a estas peticiones. En Eso es cuanto a muy, eso, lo de las... perdón, Katia, adelante. sí, perdón, Juli. Con eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque vamos a ver, como estamos acostumbradas y acostumbrados a que las decisiones de las personas adultas son las que tocan, ¿verdad? Es muy subjetivo decir si es razonable o no. O sea, cómo yo pienso, cómo yo interpreto que es razonable que no quiera salir los domingos, que es cuando va a ver a todos sus compas, ¿verdad? En el barrio. O sea, puede haber personas adultas que digan, no, eso es totalmente irracional, porque resulta que el domingo es el único día, ¿verdad? Que una de las personas adultas puede. Bueno, valoremos otros espacios entre semana o el sábado en la noche. O sea, la idea es que la persona menor de edad no se sienta burlada, ¿verdad? De que habló con nosotros en una entrevista de filtro y nos hizo sentir cuáles eran sus necesidades más importantes y después las personas adultas digan, no, eso no es importante, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que la normativa está tratando de evitar y lo que la parte técnica está tratando de posicionar, que efectivamente se traslade el interés. Vean que hemos reiterado que es el interés, no es la opción como tal, así en piedra, no, es el interés, ¿verdad? Entonces, eso debemos de garantizarle a la persona menor de edad que estamos siendo consecuentes con el interés que tenemos, ahora sí, desde la persona que está dirigiendo el proceso de conciliación, de que sus intereses se vean representados ahí, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener tanto cuidado. Y es que recordemos que negociar implica ceder, ¿verdad? Entonces, no sé, ese ejemplo que Katia dice, bueno, es solo los domingos el papá, que es el que tiene, digamos, con el que va a acordar las visitas, solo ese día puede, porque trabaja de lunes a sábado y solo los domingos. Bueno, un punto medio sería que un domingo se quede en la casa con los amigos y otro domingo salga con el papá. Entonces, domingos alternos. O 3 domingos se queda y un domingo sale con papá, ¿verdad? Entonces, ahí nos permite también, a partir de esos intereses que tenemos ya clarísimos de la persona menor, poder que las partes trabajen puntos medios de encuentro, ¿verdad? En donde se visibilice que se tomó en cuenta lo que la persona menor quería y también las posibilidades reales que tienen las personas adultas eventualmente para llegar al acuerdo, ¿verdad? Entonces, negociar implica ceder y ahí el trabajo nuestro en ir ayudando a las partes a ir buscando esos puntos de negociación es importante. Por eso es que en esa sesión de filtro que tenemos con la persona menor de edad, se trabajan muchas posibilidades. Es exactamente como lo hacemos dentro de la sesión conjunta con las personas adultas. Cuando estamos en un proceso de esclarecer cuáles serían las opciones que las personas están planteando, siempre se valora el que
las opciones no se pueden tomar literales todas. Es, ok, analicemos esta. O sea, ¿cuáles podrían ser las variantes de todo esto? ¿Verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, recuerden que esta es una técnica que utilizamos en conciliación? ¿Qué pasa si, verdad? Por alguna razón, tu papá no puede un domingo. ¿Verdad? ¿Qué otra opción habría? O sea, es analizar todos los escenarios posibles con la persona menor de edad. Por eso es que esa entrevista es tan estratégica, ¿verdad? Sí. Exactamente. Gracias, don Rafael Paniagua nos expone. Hace 10 años participé en un caso en donde un PCDS quería vivir con su papá. Su mamá se opuso y se le pidió. Rogó, imploró a la jueza que escuchara al menor y persona con discapacidad, y no hubo forma. Alegaba que era su decisión recibirlo o no, que es discrecional. Un año después, la mamá abandonó al chico y ahora vive feliz con su papá. ¿Cómo se puede hacer entender a algún juez que no es discrecional? Bueno, Es que volvemos al tema de los casos específicos, ¿verdad? Nosotros no conocemos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las razones, ¿verdad? Que generaron esta situación y qué fue específicamente lo que valoró el juez o la persona juzgadora en este caso, ¿verdad? exacto. Y recordemos que existen los recursos, ¿verdad? De hecho, hay algunas sentencias del Tribunal de Familia en que ha anulado decisiones y ha anulado acuerdos porque no se escuchó, no se le dio la debida participación escuchando a la persona menor de edad. Entonces, y si es una persona con una condición de discapacidad, pero que puede transmitir y comprender perfectamente, tiene que ser escuchada, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que valorar cuál fue el caso, pero para eso existen los recursos ante una decisión en donde fue en consulta a la persona menor de edad y tenía el derecho a expresar su opinión. Sí, el derecho de la persona menor de edad a ser escuchada lo tenemos que garantizar siempre. Para ese es obligatorio. Y recuerden que la observación número 12 inclusive nos dice que si son personas con alguna condición especial, alguna condición de discapacidad, tenemos que proveerles las herramientas adecuadas para que ella pueda expresarse y comprendernos también a nosotros, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Pero en este caso, para eso existe, digamos, la posibilidad de recurrir la eventual sentencia, ¿verdad? Doña Rosemary nos hace un comentario muy bonito. Muchas gracias. Dice, excelente equipo de compañeras guiándonos en estos temas. Muchas gracias, pero muchas gracias. Aquí vamos poco a poco aprendiendo y mejorando. Gracias por el tiempo que nos dedica. Muchas Muchísimo gracias. gusto, Rosemary. Doña Mónica nos pregunta por la grabación. Bueno, la grabación va a estar disponible en la página de la escuela y en el canal de YouTube una vez que sea editado y esté preparado para ser colocado en ese espacio. Entonces, Yo creo que, sí, María Lourdes, yo creo que ya hemos abusado un poquito del tiempo de la gente, porque en principio estábamos hasta las 11:30, entonces no quisiera también abusar del tiempo de ustedes y, bueno, vamos a quedar pendientes de compartirles la presentación. La presentación sí se las podemos enviar, ¿verdad? Las personas que se inscribieron, ahí ya María Lourdes la tiene disponible en formato PDF. Y bueno, creo que si nos quedamos acá podríamos irnos como a las 7 de la noche, ¿verdad? Atendiendo todas las consultas que surgen de un tema tan controversial, ¿verdad? Creo que la intención nuestra era precisamente dejar muy, muy claro el marco jurídico, la intervención técnica y sobre todo algo que es transversal es el derecho que tienen las personas menores de edad de ser escuchadas, ¿verdad? Y tengamos mucho, mucho cuidado con los detalles técnicos, porque eso puede hacer la diferencia. Exactamente. Y las herramientas las tenemos, ¿verdad? Y ustedes tienen la referencia que hicimos a la normativa internacional, que la pueden revisar con detalle, porque nos da muchos elementos que nos permiten ir construyendo, ¿verdad? La forma adecuada de abordaje de casos en donde hay personas menores de edad. Pero sobre todo, saber que tenemos que respetarles ese derecho de ser escuchadas y de participación y generar los espacios para eso, ¿verdad? Es un trabajo arduo que tenemos por delante, pero yo creo que todos estamos claros de que tenemos que hacerlo. Así es. Y agradecerle de forma muy especial a María Lourdes por habernos acompañado en todo este proceso. Muchas gracias. Y gracias a todas las personas por acompañarnos. Con mucho gusto, doña Katia. Y bueno, y agradecerle a todas las personas, ¿verdad? Por su participación el día de hoy. Que tengan un provechoso almuerzo.
Muchas gracias, igualmente. Gracias, Gracias, Hasta que doña luego. esté Katy. muy bien. Chao, Hasta Juli, luego. gracias.